una tremenda alegría por un hecho excepcional. Aunque parezca mentira, el invitado de hoy es una persona que conozco hace 60 años, desde que éramos así de chiquititos, allá en un pueblo del Chaco, donde él se destacaba desde chico por una contracción al estudio y una visión del mundo desde un pueblo del Chaco. Era una persona inquieta, estudiosa y con un glamour que llamaba la atención en el pueblo porque era una persona muy precoz, muy adulta para su corta edad, donde hizo toda su escuela primaria y secundaria. Las vueltas de la vida nos llevaron por caminos diferentes y nos encontramos en Córdoba, donde yo siento el orgullo de que este breñense, que es licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y que es un politólogo, y es una persona de consulta, y es un voraz lector, pero fundamentalmente un templado analista del mundo y de la política, sea alguien de mi tierra, no te puedo decir un amigo porque no hemos sido amigos, pero bienvenido Nelson Specchia. Muchísimas gracias por esta invitación, por recibirme en esta casa tan amable, tan importante para la cultura y para la sociedad cordobesa. Gracias, Lucero. Y una cosa que quería agregar a tu introducción. Nos conocimos cuando éramos así de chiquitos. Creo que le exageraste con los 60 años, no deben ser tanto. No sé bien, pero no deben ser tanto. No deben ser tanto, sí. Deben ser unos 59, por ahí, sí, unos 58. Por ahí. No, tu padre. O sea, en esa formación de la escuela primaria y de la escuela secundaria que mencionabas, mi profesor de historia, mi primer profesor de historia y uno de los responsables de mi vocación por la historia y la sociología y las ciencias sociales fue sin duda el profesor Lucero, el escribano Lucero, mi primer profesor de historia. Sí. Y contame, a mí me fascina en vos en que tenés una cabeza grande, muy intelectual, pero a la vez sos un tipo que ejercita mucho el humor. Te divertís mucho en los comentarios y en la lectura del mundo. ¿Te diste cuenta de eso? Sí. Porque el mundo es espantoso. El mundo fue y será una porquería. Ya lo dice el tango. Entonces la única forma veraz de aproximarse a una cosa tan seriamente terrible es hacer que sea un poco menos serio y un poco menos terrible, porque también eso es una dimensión humana. O sea, tenemos que vivir en este mundo y tenemos que hacerlo un poco menos terrible y un poco menos trágico. Entonces, esa actitud frente al mundo es una manera también, una decisión de cómo ver el mundo, ¿no? O sea, el mundo va a seguir siendo, como dice el tango, una cosa mala y terrible, donde tenemos muchas más facultades de las que usamos para vivir. Tenemos mucho más recursos para alimentarnos de los que usamos para alimentarnos. Tenemos mucho más posibilidades de las que realmente utilizamos, pero es el mundo que tenemos. Entonces no queda otra que verlo con una dosis de humor. Y también yo soy cristiano y creo en la posibilidad de la conversión hacia la bondad, ¿no? Entonces también una visión propositiva hacia un mundo que puede mejorar. ¿Tu abuela? No, pero podría haber sido, es casi una madre una gran escritora. Pero ¿sabes que muchas veces nos han confundido cuando andamos así en lugares comunes? Dice, nos han confundido por madre e hijo. La veo muy canosa, la veo muy canosa. Cristina, una foto que debe ser de Facebook seguramente, de baja calidad y está un poco quemada. Esta es, bueno, con Cristina durante
muchos años tuvimos una relación, seguimos teniendo ahora, pero tuvimos una relación muy cercana porque teníamos las cristulias. Los jueves Sí. en la casa de Cristina, las tertulias. Lectura. También lectura. También pero lectura. Eran comidas, bebidas, encuentros. Durante un par de años largos tuvimos jueves a jueves conversando de literatura en su casa. De ahí viene ese tiempo. Hablando de tertulia, no sé por qué me saltó a la cabeza Biden y sus últimas presentaciones en tertulias y en eventos en el que el hombre está perdido. Asocié tertulia al reportaje de anoche o de antes de anoche donde no reconoce a su secretario de Estado. Pobre Joe Biden, la verdad que una manera triste de terminar una carrera tan prolífica, tan larga y tan excelente, buena a nivel propositivo, como recién decíamos. ¿Está definido, ¿no? Eso? Yo no creo que esté definido, pero espero que se defina, ¿no? Un hombre en sus condiciones no está bien que siga al frente de la primera o segunda potencia mundial en este momento, un hombre que fue a besar a una mujer extraña pensando que era su esposa. Bueno, es el hombre que tiene a su mano el botón rojo y algunas definiciones que determinan el mundo, pero eso también es un síntoma, Orestes, de un sistema que no ha logrado regenerarse a sí mismo, porque tenemos un candidato de 81 años versus un candidato de 78 años sin alternativas generacionales de renovación en el medio. Sí. Y la primera potencia del mundo. ¿Pero qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas. Entre las cosas que pasaron está China, ¿no? Yo creo que entre las cosas más importantes que pasaron fue que tenemos una amenaza creciente, amenaza a nivel económico fundamentalmente, pero también a nivel político, a nivel internacional y, ¿por qué no decirlo? Si vamos a tener que decirlo en algún momento, también militar y estratégico, en una potencia ascendente que ha puesto entre paréntesis lo que era una afirmación convencida de los Estados Unidos hace apenas 30 o 40 años. De su liderazgo. De su liderazgo total, indiscutido y absoluto. Yo me acuerdo, estaba en Estados Unidos, estaba viviendo allá cuando cayó el muro de Berlín y salió un libro, siempre tengo presente, yo siempre vivía en las librerías, bueno, salió lo de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia y salió un libro menor de ciencia política, pero que estaba dedicado al presidente Ronald Reagan, vencedor de la Guerra Fría. Y vos decías, en esa dedicatoria te queda el tiempo, ¿no? O que te podés percibir el tiempo. Ellos se percibían que hubo una guerra, Estados Unidos venció, la Unión Soviética se disolvió, esto se acabó, ahora tenemos potencia emergente. De Reagan-Thatcher definió el mundo. El capitalismo ha vencido, esto queda para siempre. Y ahí hay una falla de lectura. Se habían olvidado del imperio que crecía en silencio. Y se habían olvidado que la desaparición de la Unión Soviética no implicaba la desaparición de Rusia. Que una cosa es un sistema político que puede ser coyuntural, por más que esa coyuntura sea de 50 años. Y otra cosa es la gran madre Rusia, una nación que no pudo ser inmensa, riquísima, ni por los vikingos, ni por Napoleón, ni por Hitler, y tampoco puede ser conquistada hoy como estamos viendo en esta coyuntura. En este conflicto, sí. En esta coyuntura donde la OTAN, por esta mirada de autosatisfacción internacional y de confianza a los Estados Unidos, le dice y le promete a Rusia que la OTAN no va a avanzar hacia el este, pero avanza. Le coloca todo lo... Entonces firma los tratados de Múnich
y luego los traiciona y comienza a avanzar en esa frontera. Total, el Pacto de Varsovia ya no existe más. Las cabezas nucleares con ojivas nucleares se han disminuido. Entonces avanzamos sobre Polonia. Y estaba Putin. Pero claro, está Rusia. En este momento encima con Putin, con un nacionalista que conoce los entresijos. Nacionalista imperialista también. Sí, y Rusia siempre fue imperialista. Siempre fue imperialista. Nunca fue democrática. No existe la democracia en Rusia. La democracia occidental, liberal, es un invento nuestro, un invento, pero Rusia nunca tuvo renacimiento, Rusia nunca tuvo revolución francesa. Entonces no tiene derechos de primera generación, derechos de segunda generación. O sea, Rusia hasta hace muy poco tiempo atrás, hasta la época en que mi abuela estaba viva, tenía siervos, vivía prácticamente en la Edad Media. O sea, la Revolución de Octubre en 1917 intenta una modernización acelerada de un sistema, pero abajo de ese sistema queda un sustrato, queda una cultura. Una cultura que es inmodificable rápidamente por cualquier sistema que quieras imponer. Puede cambiar momentáneamente el titular, pero abajo sigue esta densidad soportada en una realidad. O sea, Rusia es un país enorme, geográficamente, demográficamente y económicamente. Los recursos de Europa son los recursos rusos. ¿Sí? Europa no tiene un metro cúbico de gas, no tiene un minerales, metro cúbico de petróleo. Exactamente. Entonces, esta es una realidad objetiva. Entonces voy a decir, bueno, la OTAN se equivoca, o sea, avanza sobre las fronteras donde no puede Ahora, avanzar. Te quiero hacer una pregunta de aquel momento cuando estás en Estados Unidos, en esa librería, y encontrás este libro sobre Reagan. En ese momento, los pensadores, los intelectuales, estrategas, politólogos, políticos, filósofos del mundo, no pudieron predecir, no viajaron a China, cómo de golpe pareciera que de golpe nos encontramos con este fenómeno que nadie alertó. A veces hay baches o momentos de la historia que decís, no la vimos venir. Habría que haber leído más a Confucio. En China pasa algo similar a lo que estábamos comentando de Rusia. Hay un sustrato chino que no tiene que ver con Mao, que no tiene que ver con Deng, ni tiene que ver con Xi Jinping, tiene que ver con lo que es China, la China eterna, la China histórica. Dos datos, Oreste, dos datitos así para ilustrar. Qué hermoso que me decís. Dale. China siempre fue para adentro. Confucio siempre les enseñó que no importaba la coyuntura, importaba la gran estructura de la eternidad. Por eso es que China se puede gobernar, claro. Porque China es un país, un Estado que tiene 1/3 de la humanidad en su población. ¿Cómo se puede gobernar 1/3? Una locura. 1/3 del Es como la India, me resulta planeta. Incomprensible, bueno, por su cantidad de habitantes. Se puede gobernar porque está Confucio. Porque hay un fenómeno religioso. Filosófico religioso. Sí, más que coincido, filosófico religioso. Una manera de ver el mundo, la vida y uno en la vida, o sea, el hombre en la vida. La muralla china, la famosa muralla china que todos hemos visto y que es una de las maravillas del mundo, es la única construcción humana que se ve desde el satélite. Se construyó, nos dicen a nosotros en los libros de historia, nos decía tu padre en las clases de historia, se construyó para que no entraran los mongoles a invadir China. Y esa es la mitad de la verdad. Porque la otra mitad de la verdad es que la muralla se construyó para que los chinos no salieran de China. O sea, porque es un mundo que vive hacia adentro. Cuando la fiebre del oro en los Estados Unidos, que tantos chinos fueron a California a buscar oro, los chinos aquellos de las películas, sí, con la coleta y el gorrito. Los chinos bien estereotipados por Hollywood. Claro, el gorrito cónico que estaban ahí, siempre corriendo así. La mayor ambición de esos chinos era volver
a morir a China, porque hay que morir en la tierra de los antepasados. Esa misma filosofía compleja que se fue armando durante mucho tiempo. Nosotros vivíamos en las cavernas en Occidente cuando 4000 años tienes esa historia. En China había concursos de oposición y antecedentes de los funcionarios al emperador cuando nosotros cazábamos. Sí, prácticamente. Sí, andábamos con las indias y las flechas. Tal cual, y se vestían de seda y se bañaban todos los días. Bueno, China tiene demasiada historia atrás como para decir es un problema o un resultado de ahora. Lo que pasó ahora es que después de que Occidente, aprovechando la debilidad de China, invadió China, la guerra de los Boers, el colonialismo, sí. Macao, medio los humilló Hong Kong, también. La humilló. Es porque estaba en un momento de decadencia. Sí. Ese momento pasa, se recupera China, después viene el Mao con la Gran Marcha y establece la República Popular. Falla porque hay las hambrunas que provocó Mao. No se sabe, pero son... Dicen 60 millones de... Pero las hambrunas se morían de hambre. La revolución cultural. La revolución cultural intentó terminar con esa historia, pero luego de Mao, cuando Mao muere, viene Deng Xiaoping, que recupera más a Confucio y dice, no, vamos a hacer la potencialidad de China. Y China comienza más pragmático, ¿no? A crecer a lo que se llamó a tasas chinas. Tasas chinas, ¿no? A tasas chinas. Pero que encima se mantienen. Porque vos ves noticias económicas en el mundo en general, un lector liviano como yo, ves que en China siempre las tasas son ascendentes. A veces más, a veces menos, pero como la crisis global, la China la lleva con mucha dignidad. Absolutamente. Y esas tasas chinas, que son alrededor del 10%, o sea, en 10 años duplican el producto. Es una cosa increíble. Van de la mano con la filosofía esta que recién mencionábamos. Y vos fíjate que los chinos Este es el presidente... Lagos, el expresidente de China, Ricardo Lagos, efectivamente. Termino esta idea Perdón. Que tiene que ver quizás con esto, porque los chilenos aprendieron bastante de este modelo. No, decía que los chinos no se meten con la política internacional agresiva. Por eso es que han llegado tan arriba sin molestar a nadie, porque los chinos jamás van a plantear un conflicto bélico. Ni siquiera con los Estados Unidos. Y ni siquiera responden cuando son vilipendiados, agresivos o mencionados con una estrategia, con una inteligente estrategia de política externa. Siempre ponen la otra mejilla. A Estados Unidos y otros, como por ejemplo la política exterior argentina, lamentablemente en este momento, han sobradamente dado motivos para conflictos diplomáticos. China nunca los ha contestado. Giuseppe es una hermosa experiencia. Mirá, la tapa esta es de una edición del Chaco. Es una edición chaqueña, no la primera edición que fue en Barcelona, sino una edición chaqueña. Giuseppe es una novela, pero una novela de inmigración. De inmigrantes. De inmigrantes. Es una familia una familia italiana, que viene a la Argentina, hace la América y se vuelve a Europa. Y en Europa los encuentra el fascismo y dicen, no, América no es solamente un lugar para hacer plata, es un lugar para vivir en paz. Y emigran 2 veces. ¿Es una historia real? Tiene mucho de historia real. Perfecto. Quiero que sepas que escribís, publicás, y durante todo este programa, después vamos a hablar, mírelo después, Dichos y Quebranto. Crónicas Internacionales 2011-2019 son una recuperación de notas periodísticas tuyas. Esto es un libro que hizo la Universidad Nacional de Córdoba, la editorial de nuestra alma mater. Hermoso diseño, hermoso libro.
un libro que a mí también me gusta mucho, te lo he traído precisamente porque me dijiste que íbamos a hablar de política internacional. Lo hizo José Emilio Ortega en el momento en que estaba como codirector de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, que firma también el prólogo, y están mis escritos de política internacional, porque yo llegué a escribir de política internacional casi por casualidad, porque yo toda la vida fui un profesor. Yo me recibí y me quedé en la universidad, yo hice carrera académica, o sea, y enseñaba política internacional. Mi cátedra era la Cátedra de Política Internacional en la Facultad de Ciencia Política, en la Católica, y me pedían que explicara cosas, así como vos me estás preguntando ahora, ¿no? Te entiendo. Decinos qué está pasando, explicarnos qué está pasando con esta cuestión de Rusia, qué sé yo. Sí. Y entonces comencé a escribir para los medios, como una manera también de extensión pedagógica, digamos. Perdón, y no es menor. ¿Y el oficio periodístico? Y el oficio periodístico Porque que se me fue armando, ¿no? Se Perfecto. fue haciendo Pero es maravilloso. en paralelo. Y bueno, ahí hay años y años de columnas. Entonces la universidad compactó en capítulos. Hay un capítulo sobre América Latina, un capítulo sobre África, un capítulo sobre Europa, un capítulo sobre el Papa, que he escrito mucho sobre la cuestión iglesia y sociedad en la política internacional, y salieron dichos y quebrantos. Dichos porque son los discursos, y quebrantos porque esos discursos llevan a muchos quebrantos. Muchísimas gracias. O sea, nos queda mucho programa, pero durante todo el programa te voy a agradecer profundamente que estés acá, porque aprendo, porque te escucho y me abrís muchas ventanas. Y me has dejado lo de esa China, no subterránea, la de esa China real, con su tiempo milenario, que produce un imperio muy fuerte. Te agradezco por las enseñanzas. Bueno, no, por favor. Ser docente es una vocación. Es que sos docente de alma. Aparte, ahora me cerró un círculo de lo que te conozco, de lo que sé de vos. Sí, sos exultantemente y felizmente un docente. Te he visto en muchos programas en esta casa y te he visto en muchos programas de televisión. Y dando clases. Sos un exultante docente. La clase es un gran entrenamiento. A mí me viene de mi madre, una gran maestra. Sí, sí. Y ella disfrutaba, era una cosa que disfrutaba el recorrido propio de tu mente, exponiendo, es maravilloso. Y vos sabés que yo siempre di clases en la universidad, no en los colegios secundarios, y en la universidad, en el último curso de la universidad, mi cátedra era prácticamente final, los chicos se estaban recibiendo, siempre, el último cuatrimestre, el último semestre, entonces tenían la cabeza siempre en otras cosas, ¿no? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a ir? La B, ¿qué vamos a hacer con este título tan raro? Entonces había que captar la atención de eso encima grupos enormes, claro, 100, 150, claro. 120 personas. ¿Cómo llamás la atención? Entonces hay que ser un poco showman. Totalmente. ¿No? Es decir, tenés que tratar de transmitir desde entusiasmar, lo corporal, de entusiasmar, de reencantar un mundo que, como decíamos al principio, no es precisamente encantador. Él es un lujo que nos damos aquí en Poco Serio, se llama Nelson Specchia. Vamos a publicidad en esto que sigue siendo Poco Serio. Recorriendo el mundo y la complejidad del mundo con Nelson Specchia, hay un país, una palabra, un misterio para mí que es India. Cuando me entero que tiene más de 2.000 millones de habitantes y es una democracia rara y hay un sistema feudal que convive con un sistema occidental. India, no es extraño que te quede esa gran interrogación, porque India es la gran interrogación. Porque China, como decíamos hace un rato, es una cosa inmensa, pero medianamente previsible.
precisamente por esta cuestión del substrato confuciario que hay en Sí. su filosofía. Pero India no. Sobrevivencia y expansión diría que es China. Sí, exacto, está bien. Es una Sobrevivencia buena- y expansión. Y expansión Pero- tranquila, ¿no? Tranquila. Tranquila, porque vos acordate, por ejemplo, que China es depositaria de la deuda norteamericana. O sea, Eso es los increíble. bonos... Son los bonos- mayores tenedores de Los- deuda gringa. Los bonos de la deuda yanqui están en Pekín o Beijing, como se llama ahora. Mientras que India es otra cosa. India, es cierto que si la sumás, si vos sumás la población china más la India, ahí tenés la mitad del planeta. ¿eh? Sí. Bueno, pero India, hay un proceso de occidentalización en India mucho más marcado que en China, aunque con límites. El tema social, de las castas hindúes, por ejemplo, es una cosa que tracciona, que no deja que India sea una cosa completamente occidental o completamente moderna. Es Donde una la cosa- religión tiene un gran impacto en la cultura. En este caso sí, mucho más que en China. Religiones, porque son religiones, claro, sí. sí. Los chinos no son religiosos. Los chinos, la filosofía Es una china es una filosofía arreligiosa, mientras que los hindúes no. Los hindúes son Exacto, religiosos. O sea, religiosos. hay una noción de trascendencia. Para mí es el gran aspecto de contención de esa gran masa pobre o en condiciones de vida muy miserables. Y vos fíjate que cómo hacen para decir, bueno, para modernizarse la tecnología. La tecnología. El gran aporte de los hindúes, que puede llegar a ser determinante en el siglo XXI, son los ingenieros. Perdón, Morgan Freeman, Morgan Freeman, el amigo Morgan, ahí estamos cenando en su restaurante. Se llama Madidi, se llamaba, ya no lo tiene lamentablemente en Mississippi. en Mississippi, En Mississippi. un tipo excepcional, ¿no? Un tipo excepcional, un gran hombre, yo lo estimo muchísimo. Yo di muchas veces clase en la Universidad de Mississippi. Ajá. Y cerca de la Universidad de Mississippi, la vieja Universidad de Mississippi, Ole Miss, la Ole Miss, está Jackson, y él es de ahí. Ahí es donde nació el blues. El donde- blues. donde nació- Perdón, no conozco, pero Mississippi es muy especial, ¿no? Muy especial. Muy el- bohemia. El Deep South. Es, Claro. es otro país, otro Estados Unidos. No Otro- tiene nada que ver nada con los que Estados ver. Unidos. Más bohemia. Y muy pobre. Y muy musical. Muy pobre y muy musical. Y ahí está cerca, está The Crossroad, que es donde el diablo les dejó tocar esta música de esta manera maravillosa. Y Morgan Freeman, una vez que se hizo famoso y rico, él volvió y dio mucho a su pueblo y creó este restaurante donde estamos comiendo ahí, el Madidi, y creó un gran club de jazz y de blues que se llama Ground Zero, que es el kilómetro cero del Mirá blues vos, mirá norteamericano. Así que sí, yo cada vez que iba a dar clase, bueno, le avisaba, comíamos y después nos íbamos a escuchar blues a Alguien me Ground Zero. dijo, algún chismoso me dijo, el lugar del mundo de Nelson es Roma. ¿Puede Sí, ser? Es. Mirá qué bien orientado, ¿no? Roma, ¿viste esas cosas que tenemos los lugares donde nacimos, como Las Breñas, que Exacto. siempre será mi lugar del Siempre mundo, será nuestro lugar. pero también los lugares que elegimos en el mundo? Y yo con Roma he vivido en muchos lugares, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Santiago de Chile, he vivido en Helsinki, en Finlandia. En Helsinki. Viví en Barcelona, bueno, muchos años en Sí, Barcelona, un sí. montón de años. Pero Roma, Pero Roma no. ¿Por Roma qué? no, Roma es... ¿Y quién lo sa? No lo sí, so. sí. No lo so. ¿Te sentís cómodo en la ciudad? Sí, yo en esa ciudad, yo creo que es un poco el numen de Occidente. Todo pasó en Roma Es impresionante. y sigue pasando. Y sigue por siendo Roma. la ciudad, sigue siendo para mí la ciudad museo. Todo merece detenerte y mirar, hasta la piedra tallada, los símbolos. Vos estás comiendo en un restaurante y hay una marca que tiene 500 años. Sí. Viste que está presente la historia. Pero hay un tema ahí. Francisco, ¿tenés relación con Francisco? Francisco, el Papa Bergoglio, sí, afortunadamente hemos
tenido una relación, yo lo admiro mucho. Ahí estás, perdón, muy joven. Ah, sí, sí, viste que tenía más pelo, tenía los rulos. ¿Y con quién estás? Estoy con el padre Vigó. Esto es Chile. Cuando viví en Santiago de Chile hice mi posgrado en ILADES, en una institución, porque yo soy de la Católica, de acá, Sí, que la sí, manejan los sí, jesuitas, sí. y los jesuitas me mandaron becado cuando terminé. Esto tiene que ser, qué sé yo, año 87 y 88, claro, cuando terminé sí. la facultad. Me mandaron a ILADES a hacer un máster en Sociología del Desarrollo y nos hicimos muy amigos con el padre Pierre Vigo, un jesuita francés que fue mi director Y de espiritual. Pierre Vigo a Francisco. Y bueno, también, ya hablábamos en ese tiempo, ya hablábamos de Bergoglio, que estaba reordenando a los jesuitas argentinos por entonces. Claro. Y después, bueno, fue arzobispo de Buenos Aires, después fue cardenal primado y después llegó a Roma un poco a contramano de la historia eclesiástica que venía de Benedicto XVI, del Papa Ratzinger, una historia más bien conservadora, más bien adintra, Muy eclesial, muy teológica. Muy intelectual, muy fría, muy poco empática, muy distante, pero un soldado para la causa de la Iglesia increíble. No, Ratzinger. sí, por supuesto, de una profundidad La teológica. transición que plantea y su fuerza minada por la edad. Una cosa, Ratzinger pasó sin pena ni gloria, pero merece la gloria. Merece la gloria totalmente. Yo creo que un hombre como el Papa Pablo VI, ¿no? Como Montini, es un hombre que va a ser reconocido por la historia, más adelante, sí. cuando las cuentas cortas de la cotidianidad pasen a verse como cuentas largas. Y la lucha durísima de Francisco, ¿no? Bueno, Francisco lo que ve, el Papa Bergoglio, es que hay nuevos temas en la Iglesia que exceden la teología moral y la teología dogmática. Deténete ahí, pues eso es muy importante. Hay nuevos problemas que exceden las soluciones históricas. Exacto. La Iglesia tiene una palabra creada durante 2000 años para algunos temas densos. Pero ahora hay nuevos temas densos donde no hay palabra, concretamente la cuestión ecológica. O sea, la cuestión de la sostenibilidad del planeta es una cuestión ¿Y la sustentabilidad? Claro. No puede estar fuera de la Iglesia porque hace a la sobrevivencia del hombre en la Tierra. Sí, sí. Por lo tanto, hace al tema central de las religiones. Francisco la ve, entonces firma esta carta encíclica que se llama Laudato Si, que la firma en Asís. Laudato Si es la primera parte de la canción de San Francisco de Asís, ¿no? Laudato Si, mío Señor, alabado seas, mi Señor, por la madre tierra. Entonces, esta es la primera frase de San Francisco. Entonces, mete, luego con el Amazonas también, la Carta del Amazonas, mete la cuestión ecológica a un nivel y a una profundidad que yo creo que ya no sale más. O sea, una de las grandes reformas de Francisco ha sido meter la cuestión de la sustentabilidad en el plano de la teología y de la eclesiología. ¿Incomprendido, Francisco? No, bueno, por una parte, yo creo que la Iglesia es muy conservadora. ¿Incomprendido o cuestionado por tocar intereses intocables? Ambas. Ambas cosas. Ambas. Yo creería más de la segunda que el mundo desarrollado de la primera. No se lo banca mucho. Hay como dos grandes enemigos del Papa Bergoglio. Uno es la curia conservadora. La propia, el enemigo interno. La curia es terrible, es una máquina de impedir, al mismo tiempo una máquina de sostener, porque es la curia la que sostiene. Los papas pasan, la curia queda. Es ¿no? el aparato. Bueno, pero y los intereses económicos, o sea, cuando el Papa plantea reformas que más temprano o más tarde van a terminar tocando los bolsillos de los poderosos, y bueno, la reacción es lógica. Es lógica, ¿no? Ahora, yo creo que se mueve bien porque ha logrado neutralizar muchas de las críticas internas, ha logrado convencer.
y tiene el apoyo no solamente de la iglesia progresista y de la parte más sino intelectual de de la otras iglesia, iglesias. de otras iglesias como, digamos, como realidades nuevas. Para mí, unos puntos altos de su gestión es toda su política internacional con sus pares ecuménicos. Él ha tenido, la apertura de la iglesia. Él, te acordás que asume y va a cada religión y a cada líder ecuménico y plantea como un eje de la fe que me pareció inteligente y bárbaro. Y muy valiente. Yo estuve con él en Roma cuando él acababa de volver ¿De Israel? No, de los países musulmanes. Del Líbano. Exactamente. Del Líbano, cuando firmó aquella carta con el gran imán, sí, de que una carta absolutamente, un documento absolutamente novedoso para el diálogo interreligioso con el Islam, cuando pocos años antes el Papa Ratzinger había provocado al Islam. O sea, estábamos a muy poco tiempo de dos posturas diametralmente diferentes en la teología y en el magisterio pontificio. Yo creo que el Papa Bergoglio va a ser una inflexión en la historia contemporánea de la Iglesia y me alegra que eso así sea. También, lamentablemente, quizás como Ratzinger, reconocido después, ¿no? En perspectiva histórica. Pero en este caso, con efectos inmediatos. Porque como nosotros hicimos un libro con mi colega Gonzalo Fiore Viani, que se llama Hagan lío, ¿no? Lecturas internacionales. Cuando él en Brasil pide que hagan lío. Les pide a la juventud, hagan lío. Bueno, así se llama el libro. Y nosotros analizamos muy profundamente las dimensiones internacionales de su acción, de sus discursos, de sus documentos, y vemos las transformaciones empíricas que ya se están produciendo. Porque no es un papa cobarde, ¿eh? A ver, es un jesuita que sabe lo que hace y hace lo que tiene que hacer. A Monseñor Viganó, que era un obispo norteamericano que había sido diplomático y que se le enfrentó fuertemente. En los Estados Unidos, acaba de salir la excomunión. Exactamente. Lo echó esta semana. Es noticia de ahora. Sí. O sea, y eso es darle el planazo a los conservadores norteamericanos, que la iglesia norteamericana es la que financia el 50% del presupuesto de la iglesia. Exactamente, con una cifra de cerca de $100 millones anuales. Exactamente. El otro día leía el mayor aportante es la iglesia norteamericana. Claro. Sigo disfrutándote. Nelson Especchia, en Poco Serio. Vamos a tanda y vamos a tanda. Estoy fascinado con el viaje que hemos hecho. China, Estados Unidos, China, la India, la vieja Europa a través de Roma, la Argentina. ¿Cómo nos vemos? Bueno, yo sinceramente, repito, yo soy un gran optimista, ¿no? Sagitariano y optimista, pero este tiempo lo veo mal. Lo veo mal. Veo un tiempo triste. En todo aspecto, más allá de lo económico. Sí, más allá de lo económico, fundamentalmente institucional, en lo cultural. Y lo cultural. Fraccionado desde lo institucional. Yo creo que nosotros habíamos llegado a algunos consensos que ya nos parecían estructurales. Algunos acuerdos sociales. Algunos acuerdos que mal que bien habíamos llegado. La cuestión de la diversidad, de los géneros, del matrimonio igualitario, de los derechos humanos. Había un corpus ahí que había costado... De la mujer, la reivindicación de la mujer, por supuesto, de los pueblos originarios, de los clubes de fútbol. O sea, un paquete que dije... Bueno, costó mucho llegar hasta acá, costaron desaparecidos, costaron dictaduras, luchas, pero llegamos acá y esto ya lo tenemos. Y ahora estamos discutiendo eso, volvemos a discutir. A desmoronar. A discutir eso. O sea, estamos discutiendo la democracia. La democracia. ¿Vamos a discutir la democracia en la Argentina de nuevo? Una locura. A mí me parece esto...
traumático, porque claro, yo sé que todo pasa y que esto en algún momento también pasará institucionalmente, cumpliendo todos los plazos, etcétera. Nadie va a proponer que los plazos se acorten, pero... No hay predicamento, ni hay conciencia. Pero también por eso, ¿no, Oreste? O sea, porque hay un consenso de que ya nadie puede apurar plazos y los plazos deben cumplirse. Son metros ganados la consolidación de la concepción democrática. Eso es bueno. A pesar, como decía Lauriana Falacci, ¿no? O sea, hay que defenderse de los enemigos de la libertad. Porque por acá se habla mucho de la libertad y lo que se está cercenando son precisamente libertades ganadas. Entonces, bueno, yo sé que alguna vez esto pasará, pero ¿cómo va a costar la reconstrucción? ¿Cómo va a costar? Porque no debemos volver, es un eterno déjà vu. Parece ser que estamos como si estuviéramos condenados, dando vuelta en condenados a repetirnos, ¿no? Yo espero que en algún momento haya un shock de decir, somos buenos, somos un pueblo bueno, no nos merecemos estar discutiendo nuevamente las mismas cosas como a principio del milenio. No, hay que superarlo. Y la intelectualidad, los pensadores, los mejores dirigentes de la oposición no alertan, no se integran, no establecen algún tipo de barrera, aunque sea dialéctica, a este tsunami de retocar y de revisar todo. Bueno, no. Al menos no lo han logrado hacer hasta ahora, pero porque este tsunami no es un tsunami que viene de la nada, o sea, no surge de un repollo. Acá esta es la consecuencia de una decadencia que la hemos vivido. O sea, Milei no es producto de sí mismo y de su hermana, no. Hay un antecedente, hay una causa. Hay unas causas que nosotros venimos arrastrando, una decadencia que se nos ha ido un poco de las manos y entonces ahora tenemos el tsunami. Entonces la reconstrucción, cuando yo me imagino la reconstrucción, va a ser una reconstrucción colectiva, o sea, no de una facción, no de un partido, no de un sector social. Yo creo que tenemos que ir nuevamente a lo que fue el 83, ¿no? La multipartidaria, el gran acuerdo y volver a decir, bueno, esto se toca, esto hay terreno para jugar, pero esto no se toca. No se toca, claro. No podemos permitir... No podemos empezar de nuevo siempre. No podemos permitir que haya diputados nacionales en una camioneta pública del Congreso yéndolo a visitar a Astiz. No, eso ya está discutido y no se puede, no se puede. O sea, hay mínimos minimórums que no podemos pasar. Coincido totalmente, pero te escucho hablar, coincido, pero pienso si la sociedad finalmente está alertada, está adormecida, está interpretando las señales buenas y malas de este proceso, porque si no hay una sociedad despierta, no hay intelectual ni dirigente que pueda contrarrestar los efectos de todo este desarmadero. Estamos como sociedad viendo los índices de educación, viendo cómo están pensando y cómo se están formando los jóvenes, primario, secundario, universitario, las clases medias. ¿Estamos en un punto de cadencia de no reflexión o pensás que hay un proceso de internalización en la gente? Yo soy optimista y confío insisto una vez más, confío en la capacidad de regeneración y que tenemos un pueblo bueno y tenemos muestras. Fíjate lo que fue la fiesta del Mundial. Sí, ¿no? La de hace 2 años, ¿te acordás? Esos 7 millones, 5 millones de gente. 7 millones de personas en la calle
con cero conflicto, es porque hay... No, como una masa inmanejable, podía haber pasado cualquier cosa. Bueno, entonces, sí, claro, entonces hay materia, o sea, se puede trabajar con esta materia. Yo confío en que sea la movilización popular, la conciencia popular, los intelectuales junto con los estudiantes, junto con los trabajadores, junto con las organizaciones de la sociedad intermedia, los que en algún momento consensuemos una salida. Para mí es la única. ¿Seguís dando clases? Bueno, no. Me he retirado. Me he retirado, sí, sí. Ahora estoy full time dedicado a la escritura. Siempre había hecho multitudes de cosas. Claro. Ahora, como me estoy poniendo viejo, he comenzado a concentrar líneas. Entonces, había muchos proyectos literarios pendientes. Creo que fue mi último libro, este que tenés acá, fue mi último libro de teoría y de análisis internacional, o sea, sí, serio. Sí. Ahora me dedico la novela. A la literatura, me dedico a la poesía, al cuento, a la novela. Acabo de presentar en la Feria del Libro de Buenos Aires, ahora hace unas semanas, 2 novelas, Las brujas del dedo impúdico, nada menos y nada más que del dedo impúdico, y La prisa de los puros. La prisa de los puros. La prisa de los puros es una novela... Queremos tenerlo acá. Vamos a tenerlo. Lo vamos a tener en pantalla y cuando lo mandes lo vamos a comentar. Bueno, muchísimas gracias. Porque aparte lo vas a presentar al pueblo allá en septiembre. En septiembre me han llamado a la Breña después de muchos años y vamos a llevar La prisa de los puros al norte, al Chaco, porque pasa allá. Es una historia de allá. Pasa allá. En los años 90 del siglo pasado, fíjate vos, se sucedieron en el Chaco una seguidilla de suicidios jóvenes, inclusive adolescentes. Inexplicables. Inexplicables. Y nunca eso quedó así como una cuestión, una colcha de un retazo. dato policial. Y yo he investigado, he hecho una investigación larga, pero después no quise hacer una crónica seria. Claro. No, decidí contarlo literariamente. Es que es maravilloso, porque me dejás librado a cualquier hipótesis, a cualquier... La prisa de los puros. La prisa de los puros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vos. Él es Nelson Specchia, un afecto, un breñense, un politólogo digno de escuchar. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en otra emisión de Poco Serio. Hasta dentro de 7 días. Muchísimas gracias y buenas noches.